Buenos días de nuevo. Continuamos con la sesión de la mañana. En esta segunda parte vamos a trabajar en torno a una mesa redonda y posterior debate en función del tiempo que tengamos disponible, con un título que realmente, como me comentaban previamente, y esa era la intención, no es un título realmente descriptivo de lo que es hablar, sino es un título que invita a la reflexión y que permite múltiples enfoques, como son los que vamos a recibir de las personas que están en la mesa, provenientes cada una de ellas de una de las 4 universidades públicas de la comunidad autónoma. Vamos a tener, por tanto, esa visión sobre el mismo tema de las 4 universidades públicas de la región, las cuales no siempre en todos los ámbitos se encuentran fácilmente vías de colaboración, de coordinación y de trabajo en red, pero sin embargo lo cierto es que en el ámbito de la formación docente, de la innovación docente, la sintonía entre las 4 universidades es absoluta y empieza a plasmarse en proyectos conjuntos, convenios de colaboración e incluso formación compartida entre las 4 universidades. Mi papel es el de moderador, pero sí quiero simplemente hacer un par de comentarios sobre el título, que lo puse yo, soy el único responsable de lo bueno y de lo malo que pueda tener. Por una parte, aparece un concepto muy complejo, poliédrico, sin respuestas únicas, sin una definición clara, que es el de excelencia docente. De hecho, hay quien, cuando habla de excelencia, dice: no sé definir excelencia, pero la reconozco cuando la veo. Este es uno de esos conceptos, ¿no?, que no son fáciles de definir, pero uno habitualmente los identifica cuando los ve. En el caso de la excelencia, en la convocatoria anterior de proyectos de innovación docente, desde el vicerrectorado hicimos llegar a todos los proyectos de innovación, a través de su coordinador o coordinadora, un libro de Ken Bain que se titulaba precisamente Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Y se hablaba mucho de excelencia. Yo recuerdo el libro de principio a fin, pero especialmente me quedé con una frase que aparece en un momento determinado y que recoge el libro porque muchas de las personas entrevistadas y de las que participaron en el proyecto pues lo mencionaban a la hora de escribir o recordar sus profesores, sus mejores profesores de universidad. Y de manera muy resumida venía a decir que los mejores profesores eran aquellos que habían supuesto un cambio significativo en su vida. Es decir, aquellos que habían dejado marca, aquellos que habían dejado huella, aquellos que uno siempre lleva, aunque solo sea una frase, un momento, una clase, una experiencia, y que no determinando directamente cómo enfocar la vida, sí al menos forman parte de lo que uno es a lo largo de toda su vida. En este punto sí me gustaría tomar la licencia de decir que yo he tenido hasta la fecha muchos profesores que han sido excelentes en ese sentido en mi vida, y que hoy, a pesar de tener una jornada de innovación docente con una asistencia muy alta, satisfactoriamente alta, pues hay ausencias, y yo hoy estoy especialmente triste y afectado por la ausencia de un compañero presente de proyecto de innovación docente, compañero de departamento, compañero de despacho, y que en su momento, cuando yo empezaba la carrera docente, me dijo pues una de esas frases, una de esas cosas que dejan huella, que dejan marca de un gran maestro, de una persona con sentido común, y que desgraciadamente falleció ayer después de unos cuantos días ya en estado de muerte cerebral, que es el profesor Santiago Hidalgo del campus de Segovia, Departamento de Didáctica, Ciencias Sociales, Experimentales y de la Matemática, compañero mío, buen amigo, y desde luego un apasionado de la docencia y un gran maestro que hoy pues no va a poder estar con nosotros. Por otra parte, en el título se habla del viaje a Ítaca, y lo quise reflejar, y de hecho he traído el poema que me va a llevar 3 minutos leerlo, por si alguien no lo conoce. Me va a llevar a cuestionar de nuevo esa obsesión que tenemos, y también desde los propios gestores, afortunadamente de manera temporal, de las universidades a la hora de evaluando casi siempre resultados y prestando no la suficiente atención a los procesos. En el viaje a Ítaca se habla precisamente de disfrutar del viaje, tanto en la docencia, seguro que cuando lo lea, si pensamos en nuestra actividad docente nos vamos a ver claramente identificados en las palabras del poema, pero también de manera extensiva en nuestra vida, sobre todo teniendo en cuenta lo efímera que puede llegar a ser.
Ese viaje a Ítaca, a través de este poema de Cavafis, nos dice lo siguiente: cada uno que lo enfoque en el ámbito que quiera. Estamos en la jornada de innovación, podemos pensar en docencia, seguro que los cíclopes y los lestrigones tienen nombres y apellidos, o quizás de instituciones, pero cada uno que haga el juego de palabras que quiera. El poema dice lo siguiente: cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra tu alma y tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades de Egipto para aprender, y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Yo le encontraba mucho sentido hablar de excelencia docente, hablar de innovación, hablar de desarrollo profesional docente, como pretenden estimular las convocatorias de proyectos de innovación, y por eso tomé la decisión de incluirlo en el título y por eso he traído hoy el poema para compartirlo. Ahora ya abrimos la mesa redonda con ese título que permite múltiples enfoques y que sin duda va a ser estimulante. Va a intervenir en primer lugar María José Rodríguez Conde, doctora en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y directora del IUICE, que es el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación. Bueno, pues primero, como me ha presentado el profesor Marván, yo pertenezco a la Universidad de Salamanca como profesora titular de universidad en una de las áreas de pedagogía y en este momento pues hoy llevo 4 años dirigiendo el Instituto de Ciencias de la Educación, como se llamaba antes. La diferencia un poco que este instituto desde hace 5 años pues fue acreditado como instituto de investigación por la Agencia de Castilla y León, por la AXUCIL, y estamos trabajando por lo tanto en investigación. Bueno, la presentación que yo quería hacerles se centra en 3 cuestiones desde dónde hablo, para situarnos. Datos, la segunda parte de datos objetivos, simplemente, evidencias que tiene la Universidad de Salamanca. Y, por último, un poco alguna valoración personal, que son 4 o 5 cuestiones que yo me pregunto sobre este tema. De innovación docente asociado con otros conceptos que en el conjunto formarán un poco lo que vamos a determinar como calidad docente o calidad universitaria y en el fondo el desarrollo profesional como docentes. Dentro de nuestra función como profesores desarrollamos otra que es muy importante, que es la investigación y que de eso seguramente tendremos que hablar cuando veamos la compatibilidad entre las 2 funciones, aparte de la de gestión que algunos también tenemos que desarrollar en algún momento. El camino de Ítaca en España, yo también lo asocio con el Camino de Santiago, por ejemplo. Por eso cuando el lema de la mesa de ronda, de la mesa que estamos desarrollando, me vino de Ítaca, dije, bueno, también esto es un camino de Santiago y cada uno llevamos nuestra mochila y compartimos este camino con los compañeros que tenemos alrededor. Entonces vamos a reflexionar en ese contexto, de que todos tenemos nuestro momento profesional. No es lo mismo el momento profesional de un profesor Nobel que de un profesor de media edad, que un profesor que está terminando su camino en el ámbito profesional y que lo compartimos con otros. Es verdad que cuando el profesor Marmar nos ha hablado de que tenemos cierta sintonía entre las 4 universidades, ocurre una cosa, que es muy fácil tener sintonía entre las universidades porque las problemáticas son iguales. La diferencia nuestra entre las universidades, cuando hemos hecho estudios universitarios entre profesores y hemos compartido con el profesor Marván algún estudio, las diferencias nunca se establecen entre universidades cuando hacemos estadísticas, se establecen entre titulaciones o ramas de conocimiento. Realmente a lo mejor una mesa redonda de otro tipo hubiera sido ponernos aquí a 4 personas, uno de la rama de ciencias, otro de la rama biomédica, de la rama social o de la rama de humanidades o de derecho.
Entonces, ahí sí que íbamos a encontrar cuestiones diferentes entre nosotros, pero no entre universidades, y eso lo vamos a ver en la exposición que hacemos. Bueno, todos conocemos la Universidad de Salamanca. Es curioso, pero lleva cierto retraso lo que yo marco con lo que aparece ahí. El instituto, bueno, como decía, es el Instituto de Ciencias de la Educación de Salamanca, desde hace unos años, bueno, se dedica de una manera interdisciplinar. Interdisciplinar quiero decir que no lo ocupamos personas que pertenecen al ámbito de la pedagogía, sino básicamente el instituto en este momento está formado por grupos de investigación en informática educativa, en medicina, en comunicación y documentación. Son los grupos más activos que en este momento hay, aunque hay otros grupos de la universidad que también están interviniendo. Siempre con el eje, digamos, transversal de preocupación por el ámbito educativo, la formación dentro de cada una de las áreas en la universidad, y sobre el eje también de la tecnología educativa que mueve a todas las áreas. Como tarea adicional al instituto y que no forma parte de su tarea fundamental está también la formación del profesorado. La parte de innovación docente no depende de este instituto en Salamanca, depende directamente de responsabilidad de uno de los vicerrectorados. Y nosotros, en el ámbito de la innovación, trabajamos como equipos de apoyo en algunos de los proyectos que se hacen en algunas facultades, pero no directamente responsabilizados del plan de innovación, sino más en el plan de formación docente. Por lo tanto, el instituto se desarrolla en 3 unidades, una unidad básica de investigación, que es la más potente, digamos el 80% del trabajo se hace ahí. Luego hay una unidad que llamamos de innovación, que como estaba diciendo, son más actividades de apoyo a otros proyectos de innovación que se desarrollan en otras facultades, y se trabaja actualmente a través de una unidad de producción audiovisual, que es la que más activa está dentro del instituto, y luego la unidad de formación que apoya a todo el plan de formación docente de la Universidad de Salamanca. La página web la tienen ustedes en Internet. Como última acción que se ha realizado, pues es un congreso que hemos tenido hace un mes o hace unas semanas, para que conozcan un poco la vía el elemento de trabajo básico sobre entornos, sobre ecosistemas tecnológicos para la mejora de la multiculturalidad, es el congreso. El plan de formación está publicado, por lo tanto, pueden también acceder para ver qué ocurre en Salamanca. Bueno, sobre innovación, que es lo que nos trae aquí en este momento. Justamente esta semana en Salamanca se acaba de publicar el resultado del último plan de innovación. Se convoca anualmente, como ocurre en todas las universidades, un plan de innovación para los profesores, centros, departamentos, grupos de trabajo de este tema. Entonces, este año se ha retrasado un poco la convocatoria, pero actualmente justo el día 4 se resolvió las condiciones de la convocatoria, el acta de resolución y los resultados. Se publican y pueden verlo todos, de acceso público. Bueno, yo quería hacer un pequeño balance de lo que ha sido, pues, en los últimos 14 años, o sea, no es una cosa que haya iniciado ayer o antes de ayer o que haya venido de repente, sino qué ha pasado en la Universidad de Salamanca, que es, digo, similar a lo que ha pasado en el resto de las universidades, sobre el tema a nivel formal, ¿no? Sobre la convocatoria de proyectos. Bueno, pues hasta el año 2007, como ven allí, la convocatoria de proyectos nos la realizaba la Junta directamente de Castilla y León. Las universidades, como equipos de gobierno, no intervenían en esa convocatoria y nosotros accedíamos, digo, todos los profesores de Castilla y León, de manera competitiva, en equipos, a esas convocatorias. Como ven, esos son los resultados que obtuvo Salamanca. Salamanca, pues, bueno, oscilaba entre 20, 30, 40 proyectos cada año en toda la universidad. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el número de proyectos de innovación o actividades innovadoras en la docencia ha crecido, como ven, exponencialmente. Ahora, dentro de cada situación que estamos cada uno, pensemos a qué ha sido debido. Ha habido un periodo de esos 4 años que están en azul, en el que, claro, el Real Decreto, el Espacio Europeo, y sobre todo más que el Espacio Europeo de Educación Superior, que eso podíamos citarlo en el año 99, cuando los Estados de Europa se ponen de acuerdo en que esto de la universidad había que organizarlo para entendernos entre todos, pero solo establecieron 3 cuestiones básicas y bueno, no nos afectó directamente tanto como el Real Decreto que en España nos promulgaron en el 2007 y que iniciamos la elaboración de las nuevas titulaciones en el año 2008. Bueno, pues a partir de ese Real Decreto, el Ministerio también elaboró sus presupuestos y decidió que una parte del presupuesto, muy pequeñito, pero bueno, algo había, se iba a dedicar a la promoción del espacio de educación superior. Ese presupuesto lo recogieron las universidades, de la manera que se distribuyó por comunidad autónoma, y en estos 4 años, del 2008 al 2011, hubo un presupuesto específico para la promoción del espacio europeo de educación superior.
Cada universidad en ese presupuesto metió distintas cosas, ¿eh? Normalmente lo que metían en ese presupuesto como gasto pues era todo el tema que tenía que ver exactamente con el sistema de garantía de calidad, el tema de la formación del profesorado y el tema de la innovación. Y aquí enlazamos ya 3 elementos que nos van a empezar a hacer reflexionar: evaluación, formación e innovación. Eso va unido en los ámbitos de calidad, por lo tanto. ¿Qué ha pasado en los 2 últimos años, como mencioné allí? Pues los últimos años es que empezamos la crisis y se ha cortado el presupuesto del Ministerio, que llegaba a las comunidades y llegaba luego a las universidades. Y entonces ahora sí que cada universidad, del presupuesto propio que tenga, que lo saque de donde sea, pues los equipos de gobierno deciden que es un tema importante y deciden seguir promocionándolo. Y de hecho, pues la Universidad de Salamanca ha seguido promocionando el tema con más o menos, financiación, pero de hecho ha resultado curioso que, por ejemplo, este año 2013 el número de proyectos ha sido el más alto que se ha aprobado. Han sido 316 proyectos de 350 más o menos presentados. Está en el acta pública, ahí en la página web, ¿no? Bueno, pues esa es la situación en cuanto a datos, no se me olvidó decir, creo que todos lo conocéis, la Universidad de Salamanca, pues más o menos es una universidad similar a Valladolid en tamaño de profesorado, 2.300 profesores, que más o menos fijos, pues seremos 1.500 por ahí. En este momento ahora están las cifras ahí en las estadísticas de la universidad, que eso ya cada vez es más público. Bueno, un análisis que hice yo sobre el contenido de los proyectos de innovación hace un par de años, simplemente un análisis sobre el título que tenía el proyecto, no sobre un análisis sobre los informes, que en eso no he tenido acceso. Sobre los títulos que se financiaban, tenían que ver con esos temas, ¿no? Con tutoría universitaria, el uso de las TIC, la integración de las TIC dentro de la docencia, temas de evaluación de estudiantes, temas de nuevas metodologías o de la formación en competencias. Como ven, siempre parece que el porcentaje más alto todos los años, los porcentajes están hechos sobre el año, de entre los proyectos que se presentaban cada año, lo llevan pues, los temas del acceso a las nuevas tecnologías, la introducción de las nuevas tecnologías, etc. Bueno, eso me imagino que si hubiera hecho el análisis estos 2 últimos años se hubiera mantenido. Bien, evidentemente, como la conferencia del profesor Area nos ha comentado anteriormente, es cierto que las nuevas tecnologías y lo que ha sido pues, todo el boom, ¿no?, de la sociedad de la información y la comunicación, o sociedad del conocimiento, como llamamos ahora, ha estado en la base de la innovación, sobre todo. Quizás los pedagogos hubiéramos querido más que los proyectos hubieran desarrollado más la tecnología, hacerla más invisible, y lo que habría que hacer más visible pues, son los procesos metodológicos, ¿no?, docentes, de implementar esa innovación para que sea duradera y impacte sobre la docencia. Pero bueno, sabemos que llevamos muchos años trabajando sobre innovación con distintas plataformas y esto es una de las cosas pues, que bueno, estamos viendo que desde unas plataformas, sobre todo digo lo de plataformas porque digamos es lo que más visible tenemos como profesores en la docencia y eso es lo que más estamos utilizando. De los primeros proyectos 2001-2002, donde había 30 asignaturas involucradas en temas de innovación docente relacionado con las nuevas tecnologías, pues hasta la actualidad que prácticamente el 90 y tantos % del profesorado hace uso de esas herramientas y los números, pues cuando se hacen ahora las analíticas informáticas, ¿no?, asustan un poco, ¿no?, el uso que se está haciendo de todo el sistema desde el punto de vista del profesorado de los alumnos y de cualquier tipo de facultad. Es cierto que hay algunos centros en los que pues, el uso ha sido más fácil o bueno, ha estado, digamos, más integrado en la propia actividad del propio profesor y por lo tanto y hay otros centros en los que la actividad se ha llevado de forma un poquito más pausada, pero la verdad es que actualmente cualquier aula universitaria pues bueno, es un hecho normal en el que se utilicen tanto las modalidades presencial como no presencial y el uso de nuevas tecnologías. Bueno, simplemente como hechos, qué es lo que los proyectos de innovación en la universidad, sobre qué, digamos, están interesados los órganos de gobierno de la universidad en el que se formulen estos proyectos, sobre qué temáticas, cuál es el grado de interés que hay actualmente. Claro, si nos vamos un poco, las personas que conocéis ahí cuestiones de innovación, la innovación debería surgir de una necesidad docente, lo primero, pero a la vez aparecemos con todas las contradicciones que tenemos en nuestra profesión. Aparece una convocatoria que nos dice exactamente sobre qué deberíamos innovar, aunque son temas muy amplios, pero nos lo están formulando, ¿no?
Nos están formulando que el ámbito de actuación de estas innovaciones pues vaya hacia en Salamanca, no sé, esto ya no sé si es exactamente en Valladolid o en Burgos o en León, pero en Salamanca nos invitan a que los proyectos de innovación los elaboremos pensando en la captación de estudiantes, en la promoción de las titulaciones, en la incorporación de recursos a actividades de tipo práctico y, bueno, sí, también en metodologías, en renovación desde las metodologías docentes, en la evaluación de estudiantes y en el apoyo a los sistemas de garantía de calidad. ¿Por qué? Porque estamos también viendo el tema ahora de la acreditación de nuestras titulaciones y son elementos que nos pueden favorecer en ese proceso como indicadores de calidad de lo que estamos haciendo como docentes. Bueno, tenéis ahí un poco los datos. Como os decía al principio, estamos hablando, ahora hemos hablado de evaluación, de innovación, pero también la formación del profesorado está involucrada en todo esto. Las actividades de formación, y yo creo que las actividades de formación, por la experiencia que yo llevo en todos estos años, llevo involucrada en ellas como secretaria del instituto desde el año 98, o sea que, vamos, ya van siendo bastantes años en el tema, pues también han crecido de forma exponencial, igual que han sido los proyectos de innovación. Yo creo que ha estado relacionado, en el fondo, formación con innovación. En los programas de formación, que actualmente los planes en Salamanca tienen una doble entrada, son planes de formación ofertados por el propio instituto, pero son también, hay programa de formación desde los propios centros, a partir de las necesidades que ellos generan. Entonces, los planes de formación también se han ido incrementando de forma exponencial. De hecho, por las actividades que se desarrollan dentro del instituto, intentan responder a las competencias docentes que el profesorado parece que está necesitando actualmente y en eso estamos desarrollando los proyectos. Como veis, es en la misma línea. Formación e innovación creo que está contribuyendo en un doble ciclo también a mejorar y a fomentar todo esto. Por último, para terminar, desde esta experiencia como gestora en estos proyectos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver. Hay una cuestión básica que es los cambios en las condiciones de la docencia, que es lo que estamos planteando y es lo que estamos viendo. Cambio en las condiciones de la docencia que están en lo que es la realidad social actual y lo que es la realidad de la universidad. Hay que darse cuenta que nuestros estudiantes proceden de una estructura, de un sistema educativo anterior, que nuestros usuarios, estudiantes, son diversos. Son diversos porque actualmente en la universidad, ocurre en todas las aulas, en casi todas, tenemos estudiantes tanto de nuestro distrito universitario como de otros distritos, como de Europa o de otras situaciones. Tenemos un planteamiento de planes de estudios en los que, por lo menos a nivel teórico en papel, nuestra formación debe basarse en una cosa que llamamos ahora competencias, que eso era un concepto que antes no se conocía, eso eran contenidos, lo que yo tengo que transmitir, como estábamos hablando, pues ahora son competencias y que estamos envueltos en un mundo tecnológico. Bueno, a partir de la interacción que se establece entre cada una de esos elementos, observamos que nos están proponiendo una serie de retos. Por lo menos a mí me preocupa. Yo llevo en la universidad actualmente, pues ¿cuántos? Como profesora, entré en el año 90 como becaria de investigación, pues 23, 24 años. En 24 años, digamos, he iniciado todo este desarrollo y estoy involucrada en procesos tanto de integración de las nuevas tecnologías en el aula, desarrollo de competencias, el tratar con usuarios y estoy también trabajando en un currículum que tengo que desarrollar en el ámbito de la investigación y actualmente también pues, en el ámbito de la gestión. Entonces, vamos a ver en este ambiente qué me plantea a mí la innovación docente. Yo lo valoro en positivo. Quizás también cada uno tenemos una característica personal y a mí los retos me parecen importantes. Y las situaciones de conflicto, porque esta es una situación para mí de conflicto, yo creo que hay que enfrentarlas, pero hay que ver lo positivo y hay que ver cómo trabajar con ello. Yo creo que lo primero en este tema hay una necesidad en este momento, viendo el bagaje de todos los... Ya hay varios años y hay una acumulación de experiencia en innovación docente. Yo creo que es el momento ahora o el año que viene o en estos años de realizar una evaluación de los proyectos de innovación que se han realizado hasta ahora. Porque a mí me interesa. Yo quiero conocer de esta evaluación de proyectos de innovación cuáles son las buenas prácticas. Porque hay muchos proyectos de innovación que conocemos que se hacen pues, porque hay una convocatoria, nos interesa. Hay una evaluación sumativa detrás de nosotros y eso sabemos que es un elemento de calidad dentro de los elementos que tenemos que introducir en nuestro currículum, ¿no? Pero me parecería interesante recoger de esa amplia información que hay, y hay mucha información, y hay muchos grupos de trabajo que sabemos que trabajan muy bien, pero que a lo mejor pues, todavía no han desarrollado una vía de difusión de esos proyectos y por lo tanto no son accesibles. ¿Qué impacto tiene eso sobre la calidad docente?
realmente cuáles son las buenas prácticas que realmente mejoran la formación en competencias en nuestros estudiantes, que eso es realmente el objetivo final, ¿no? Que la formación sea más adecuada a lo que en estos tiempos nos están pidiendo. Y cómo inciden esos proyectos de innovación en la evaluación de los indicadores de rendimiento, de eficacia, de éxito en nuestras titulaciones. A mí me parece eso importante. De hecho, yo, esas buenas prácticas, me gustaría conocerlas para poder, a lo mejor, transferirlas a otro contexto. Nunca en pedagogía ya sabemos que no hay fórmulas, recetas mágicas que funcionen en todos los sitios, pero sí que me interesa conocer para ver cómo yo puedo adaptar y transferir a mi situación. Una cuestión también que puede surgir y que podéis preguntar, y muchos siempre se me preguntan, la relación que hay entre innovación e investigación educativa. ¿Existe la posibilidad de dar un salto desde la innovación a la investigación en educación? Claro, yo soy profesora titular de metodología de investigación en educación, por eso, digamos, arrimo la ascua a lo que me interesa. Yo creo que en este punto el profesor universitario pues, tiene que ser consciente de que la investigación tiene otros requisitos también. Entonces, habría que conocer cuáles son las condiciones que tiene la investigación educativa y cómo, hasta qué punto, desde una experiencia de innovación, que yo creo que es factible, podemos pasar a un proyecto de investigación. ¿Es posible? ¿Todo que se hace innovación es investigación? Bueno, yo recomiendo, yo creo que esto lo vais a tener accesible, hay un taller que se ha hecho la semana pasada, hace 2 semanas, en la Universidad Politécnica de Madrid, sobre cuestiones de este tipo, que yo creo está en YouTube abierto, o sea que lo podéis ver y sería interesante para la reflexión. Otra cuestión, en este momento, que importa a todos, porque vamos a estar involucrados de alguna manera, ya este año hemos estado involucrados en los másteres, en algunos másteres, pero para el año que viene empezaremos con los grados y al año siguiente entraremos en el 80% todos los grados, los temas de acreditación de nuestras titulaciones. Los proyectos de innovación docente van a incidir también en ese tema. Entonces, a ver hasta qué punto podemos ligar o involucrar los proyectos de innovación o nuestros resultados, más bien nuestros resultados de innovación sobre los procesos de acreditación y hacer constar dentro de nuestras evaluaciones de equipo del proyecto que estamos llevando en ese plan de estudios la mejora que se ha obtenido a través del desarrollo de estos proyectos de innovación. Por otro lado, yo siempre hablando en positivo, en el tema de innovación, ¿no? Creo que ha sido muy interesante y por la experiencia que yo tengo así ha sido. Ha habido muchos profesores que de un trabajo individual que hacían ellos en su aula, al tener que involucrarse en equipos de innovación docente o en trabajo de innovación docente, ha favorecido la creación de equipos. Quizás a lo mejor no de manera voluntaria, pero sí hemos tenido que hablar con nuestros compañeros para hacer una cosa, algo positivo. No porque tenemos una reunión de departamento y tenemos que decidir qué asignatura damos cada año, sino vamos a ver cómo podemos desarrollar este proyecto de innovación que mejore la situación de nuestros estudiantes o la incorporación de un nuevo material dentro del aula, etc. Y eso ha favorecido en muchos casos la creación de estos equipos y eso tiene otras repercusiones, ya sabemos, a otros niveles. Y muchas veces esos equipos han sido también interdisciplinares, de distintas materias, en distintas áreas. Y luego, por último, yo creo que también ha sido una ventaja. Toda la proliferación que ha habido sobre innovación docente ha generado nuevas vías de publicación. Voy a dejar la parte, digamos, de publicación, vamos a ver, secundaria, todo el tema de blogs y que, bueno, eso también me parece interesante y tal, pero bueno, hablo de las vías de difusión un poquito más en el entorno más científico. Entonces, a partir de jornadas, congresos nacionales o internacionales, se han generado muchas. Algunas ya existían. La revista de Educación Médica Americana que tenéis ahí es la revista número 1 de impacto en una de las categorías del JCR, dentro del área de ciencias, pero también está dentro de su área de las disciplinas de salud en un puesto destacable. Y es una revista de educación médica. En España, la revista de Educación Médica Española de la Sociedad de Medicina, bueno, no tiene ese puesto, pero está trabajando también en ello. O una revista de Educación en Ingeniería, que está dentro de los rankings, pues bastante alta, ¿no? Hay varias situaciones. En España, por ejemplo, no nos podíamos suponer hasta hace unos años que los profesores de Derecho se iban a reunir, iban a hacer una publicación, que es la publicación de Educación y Derecho. No sé si aquí algunos seréis de Derecho, me imagino que sí. Pero bueno, Derecho, digamos, es una de las áreas que tradicionalmente, pues a lo mejor, cuestiones de innovación lo ha llevado un poco más a otro ritmo, ¿no? Y en este caso, quizás, bueno, conozco a algunos de los profesores de los que participan, pero han elaborado una buena revista a partir del 2009 y es un caso novedoso de publicación e interesante. En todas las ramas, más o menos, hay algún tipo de publicación. Yo creo que eso también ha sido un hecho que nos ha permitido conocer vías y conocer proyectos de innovación que desde otra situación no conoceríamos. Bueno, yo, para finalizar, quería plantear simplemente este ciclo.
Estamos hablando, cuando hablamos de innovación docente, no podemos dejar detrás de nosotros el tema de la formación docente. Nos apoya la formación docente para nuestros proyectos de innovación y, a su vez, también los proyectos, estas flechas podrían ir en las dos vías. Los proyectos de innovación, ¿por qué no nos favorecen también en las acciones de formación? Cuando yo hablaba de detectar buenas prácticas, estoy hablando de que a mí me interesa conocer buenas prácticas en Valladolid porque necesito formar a otros profesores y que lo difundan a partir de estas prácticas. Por ejemplo, el tema de la evaluación de docencia. La evaluación de docencia tiene, ya sabemos, los dos objetivos, la parte formativa y la parte sumativa. Voy a dejar la parte sumativa para el debate que seguro que todo el mundo plantearéis. Yo lo veo desde el punto de vista formativo. Me interesa también que a la hora de elaborar los proyectos docentes repercutan también en mi evaluación como docente. Si yo estoy preocupada dentro de un proyecto de innovación docente de mejorar una metodología, una estrategia de evaluación de mis estudiantes que se ajuste más a lo que ellos, a las expectativas que ellos tienen y a lo que deberían aprender, realmente considero que eso va a repercutir directamente en la evaluación que pueda yo tener en la vía en el aspecto, digamos, en la parte de información que me dan los estudiantes, que para mí es una de las más importantes. Entonces, yo creo que todo esto está repercutiendo. Yo también cogí un párrafo del texto de Ítaca, del poeta griego. Bueno, para mí, yo creo que es interesante todo este camino. Más es interesante el camino que hacia dónde lleguemos, pero a pesar de las dificultades que tengamos, creo que es un aspecto importante. Como esto tenéis muchas referencias, algunas, y bueno, simplemente como imagen de reflexión. Este es el aula de Fray Luis de León, siglo XVI, conservada en Salamanca. Ya sabéis lo que tenía ese aula, la cátedra donde el profesor exponía, y los alumnos sentados en esos bancos de madera no podían hablar dentro del aula, tenían solo derecho al pataleo, ya sabéis, como hacía tanto frío en Salamanca, primero se les dejaba unos minutos que patalearan para que entraran en calor y al profesor solo se le podía interrumpir cuando saliera fuera del aula en la columna que estaba enfrente. Bueno, nuestras aulas ahora se parecen más a la parte derecha. Bueno, simplemente la reflexión. ¿Hasta qué punto hemos cambiado? Estos que tenemos a la izquierda es hace 5 siglos y lo otro es nuestra situación actual, más o menos organizada. Nada, y muchas gracias. Bien, interviene a continuación la doctora Begoña Torres, doctora en Física por la Universidad de Valladolid y actualmente directora del Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Bartolomé y a la organización de estas jornadas y a la Universidad de Valladolid el que me hayan invitado a esta mesa con un tema candente hoy en día. Además, desde un punto de vista personal, es un placer para mí estar aquí con todos vosotros en la UVA, ya que al haberme formado y doctorado aquí, esta para mí en realidad es como mi segunda casa. Para situar la innovación y la formación en las instituciones, quizá en primer lugar tengamos que situar el perfil profesional de un profesor universitario en el marco de la institución académica, contemplando siempre las diferentes actividades que desarrolla un profesor diariamente en su trabajo, relativas tanto a su docencia como a su investigación y a su posible gestión. Desde mi punto de vista, es muy importante potenciar la formación y la innovación del profesorado, pero siempre desde una perspectiva institucional e integrada en la universidad, con planes de formación del profesorado que sean institucionalmente reconocidos y que, aunque sean flexibles, pretendan ir más allá de un cúmulo de actividades formativas puntuales, proponiendo también acciones que ofrezcan el valor añadido de intercambiar experiencias, como por ejemplo estas jornadas que hoy celebramos aquí. La lógica de las necesidades individuales, aquellas que surgen de la práctica y vinculadas a la visión de un profesor, siempre deben conjugarse con la lógica de las necesidades institucionales, es decir, con los retos que la universidad como instituto da a la educación superior y a la investigación y que tiene planteadas en el momento actual, que suponen auténticos desafíos. Yo opino que no hay cambio posible si ambas fuerzas no se encuentran en un territorio común desde el que trabajar conjuntamente. Los cambios necesarios para enfrentarse al contexto actual no se pueden conseguir sumando esfuerzos individuales de profesores. Se requiere siempre una estrategia institucional coherente que ofrezca un marco de actuación en el cual las correspondientes mejoras docentes tengan lugar y en el que se sientan amparadas. En este marco, la Universidad de Burgos
tiene un instituto que se llama Instituto de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, del cual yo soy directora, pero realmente este instituto es una unidad de formación que cuelga del vicerrector de profesorado. Este instituto está llevado por mí y un único administrativo, y ahora estamos en realidad buscando más apoyos pues, para llevar la formación a los centros, a los grados, al aula. Entonces, en este marco, la Universidad de Burgos, siguiendo el modelo educativo, hemos desarrollado el plan de formación del profesorado, de modo que sirva de apoyo en colaboración con los profesores siempre en la mejora de la actividad académica, pero de toda la actividad académica. Por ello, nuestro plan de formación contempla diferentes actividades que un profesor realiza en su trabajo, relativas a la docencia, pero también a la investigación y a la gestión. Por ello, nuestro plan consta de 5 bloques o módulos divididos a su vez en varias unidades temáticas. Los bloques no son inconexos y ofertamos actividades formativas en las que los diversos bloques y unidades están conectados. Por supuesto, uno de los bloques importantes de nuestro plan de formación es la docencia. Las acciones formativas de este bloque pretenden ser siempre un elemento de ayuda para el profesorado para mejorar su docencia y para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, porque es el fin último de nuestra labor como docentes. En este punto sería importante destacar qué entendemos por un profesor excelente o qué entendemos por un buen profesor. El buen profesor, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona con un fuerte sentido de compromiso con la institución y con la comunidad universitaria que la forma, y no solo con el éxito suyo personal en el aula. Debe considerar sus esfuerzos como una pequeña parte de una empresa educativa más general. Consecuentemente, es importante la tendencia a mantener intercambios intensos con colegas sobre la forma de enseñar a los estudiantes. Un buen profesor, desde mi punto de vista, debe de lograr un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Y no solo lograr este éxito con unos cuantos estudiantes. Creo que un buen profesor intentará ayudar constantemente a sus estudiantes a llegar más lejos de lo que los demás confían. En este contexto, es importante utilizar el conocimiento para desarrollar técnicas que permitan al profesor conocer a fondo principios fundamentales y conceptos organizativos en los cuales se pueda ayudar a los alumnos a construir su propia capacidad de comprensión y aprendizaje y desarrollar sus competencias. En este marco, la innovación docente, desde mi punto de vista, debe ser siempre dirigida hacia la mejora de la docencia y a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Desde mi punto de vista, la innovación está estrechamente relacionada con la formación del profesorado. Es importante que los grupos de innovación, las estrategias docentes que ellos desarrollan, colaboren estos grupos en los planes de formación, como ha dicho también la compañera de Salamanca, para que transmitan sus buenas estrategias al resto del profesorado. Y también viceversa, que la formación que recibimos como profesor nos ayude a innovar en nuestra docencia, siempre con el objetivo de mejorar la misma. Actualmente, la Universidad de Burgos cuenta con 51 grupos de innovación docente en activo, tiene 392 profesores que trabajan en innovación, siendo 35 de ellos profesores de otras instituciones españolas y 7 de ellos de instituciones extranjeras. Estos grupos están distribuidos, como comento a continuación, en nuestros 5 centros. Tenemos 17 grupos de innovación en la Politécnica, tenemos 13 grupos de innovación en la Facultad de Ciencias, 10 en Humanidades y Educación, 6 en Derecho y 5 en la Facultad de Económicas. Estos grupos han arrancado en la Universidad de Burgos en el año 2009. Además, la Universidad de Burgos presenta una convocatoria de ayudas económicas para que estos grupos puedan establecer mejoras y proyectos de innovación. Estas ayudas se han dado en los cursos 2009-2010 y 2010-2011. Sin embargo, la universidad suspendió las ayudas en el curso 2011-2012 debido a limitaciones presupuestarias. Sin embargo, ahora las ayudas han vuelto a salir en el curso 2012-2013 y creo que incluso con más fuerza. En los últimos años
según vamos avanzando en el espacio europeo de educación superior, pues estamos detectando, lógicamente, deficiencias todavía en el proceso. Quizá en parte debido a que en muchas ocasiones los resultados, yo creo, de los avances individuales de los profesores no alcanzan su completa expresión si no es mediante la colaboración con los centros y los cambios organizativos que tiene que llevar a cabo la propia institución. Como ya he comentado, una organización académica que insiste en la adquisición de competencias a través de una visión disciplinar centrada en una única asignatura como unidad organizativa mínima y trasladando la responsabilidad a los profesores en el marco de sus asignaturas, yo creo que no puede alcanzar sus objetivos si no existe una coordinación desde los órganos gestores de las titulaciones. Por ello, en la Universidad de Burgos estamos dando especial importancia a las comisiones de titulaciones, para que sean un ámbito natural para la reflexión y puesta en práctica de algunos cambios organizativos y de los medios de coordinación que faciliten la progresiva adquisición de las competencias a lo largo de los estudios. Por ello, en esta convocatoria que os comento, en el curso 2012-2013, la Universidad de Burgos ha creado ayuda en dos modalidades. Una es la modalidad de innovación docente, cuyos destinatarios son los grupos de innovación docente. Y ha creado una modalidad nueva que hemos llamado de mejora docente, dirigido a las comisiones de grado y comisiones de máster. Las temáticas son diversas. Actualmente lo que se está pretendiendo es que los profesores de una misma titulación intenten coordinar sus asignaturas, sí, usando nuevas tecnologías, pero coordinando las asignaturas. También se está haciendo especial hincapié, ahora mismo se están desarrollando jornadas, hoy mismo en la Politécnica de la Universidad de Burgos, sobre la evaluación continua y la evaluación formativa. Intentamos buscar, a ver si lo conseguimos, incluso trabajos, experiencias de evaluación que sean conjuntos, que recogiendo unas evidencias nos valgan para evaluar a la vez en diferentes asignaturas y no saturar al alumno con demasiados trabajos. Actualmente tenemos 3 ayudas, digamos, más importantes a 3 grupos de innovación docente de la Universidad de Burgos y otras 14 ayudas de menor cuantía económica. Y tenemos 7 ayudas de estas que os hablo de mejora docente que las han conseguido en la Facultad de Ciencias y en la Escuela Politécnica Superior. Por último, quiero indicar que en este marco institucional intentamos realizar un engranaje, ¿no? Formación tiene que ir unido a innovación y también tenemos que ver en esa docencia lo que es la evaluación formativa. Tenemos que intentar desde esa docencia captar las unidades de formación, las debilidades de nuestro profesorado para adecuar los planes de formación y que todo sirva para que nuestro profesor mejore dando su clase y nuestro alumno mejore su aprendizaje. Con esto he expuesto de forma básica y breve las líneas principales de formación, innovación y mejora docente que se están llevando a cabo en nuestra universidad, siempre teniendo en cuenta el marco de la institución, porque yo creo que la institución debe ser como un engranaje en el cual formación e innovación debe ser una pieza importante del mismo y moverse dentro del marco académico institucional correspondiente, siempre en colaboración con los profesores, motivándolos y que les ayude a su propio desarrollo profesional, porque yo creo que el desarrollo profesional de un profesor siempre conllevará a un mayor aprendizaje de los alumnos y a una mejora de la institución en la que forma parte. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el doctor José Carlos Pena Álvarez, doctor en Biología y delegado del rector de la Universidad de León en materia de calidad y formación. Buenos días. En primer lugar, agradecimiento a los organizadores, materializado en el vicerrector Marván y en mi amigo Bartolomé. Sin duda ninguna, el título es provocador. Es provocador en sí y también me hago receptor de algunos de los versos que ha leído José María Marván, sobre todo en aquellos de atracar viejo ya en una isla de debate como es esta. Yo ya he pasado 2 odiseas. El próximo año cumpliré 40 años de docencia, con lo cual, teniendo en cuenta que Ulises hizo
o invirtió 20 años en su odisea, para mí me tocan 2. No voy a utilizar el PowerPoint, porque dicen que los profesores ya no sabemos dar clases sin el PowerPoint. Y como consecuencia de ello, saben ustedes que hace 2 años en Suiza se creó un partido anti-PowerPoint. Sí, los motivos fundacionales para crear el partido era que querían evitar que 250 millones de personas se vieran sometidas cada mes a presentaciones aburridas. No quiero decir con esto que esté en contra de la herramienta, muy al contrario, yo también soy pecador y lo utilizo en mis clases. Pero voy a decir la verdad de los hechos. Ayer, en mi ordenador, estuve haciendo una presentación, porque había hablado previamente con María José, y me había dicho que ella traía una presentación. Y yo dije, bueno, no voy a ser menos. Y creé una con los logotipos de las 4 universidades. La realidad es que me salió muy bien, estaba muy bonita. Pero le di a la maldita tecla de guardar como, y no me digan cómo, se perdió en el ordenador. Con lo cual, haciendo de necesidad virtud, lo único que voy a utilizar es la herramienta de la palabra, unas notas escritas y 2 libros que traslado habitualmente conmigo en mi cartera, uno de ellos que ya ha citado el profesor Marván, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, y otro muy diferente, por lo menos en el título, Diálogos sobre física atómica. Parece que no tienen nada que ver, ¿no? Bien, es posible que no. En mi pensamiento sí, y quiero explicarme. El libro de Ken Bain, que muchos de ustedes conocen, sin duda ninguna, yo lo he leído a trompicones. Quiere decirse que no de una forma correlativa en sus capítulos, pero sí en aquellos que me parecían más importantes. Desde luego, yo busqué con avidez que esto fuera un manual de cómo dar clases y cómo mejorar, incluso a mis años, la experiencia de impartir. Como el famoso cuento de León Tolstoy, el hombre feliz no tenía camisa. De forma que al final descubrí que nada me podía orientar. Sí que se daba un razonamiento de que había buenos profesores, pero esto ya lo sabemos todos. Que incluso había profesores muy brillantes, que al final de un tiempo descubrías ya muy atrás, cuando ya tu experiencia docente va aumentando, que eran realmente cautivadores, que entraban en clase con las manos en los bolsillos y salían convenciendo a todos los asistentes de que eran los mejores profesores. Yo descubrí ya bastante tiempo más atrás que esos profesores que eran tan brillantes, realmente algunos no obedecían a la realidad. Y para demostrar esto y para autentificar lo que les estoy diciendo, me permito leerles una anécdota del libro de Bain. En los años 70, 3 investigadores contrataron a un actor que diese una clase magistral a un grupo de educadores, no de estudiantes, de educadores. Cuando pidieron a los asistentes que calificaran la clase magistral, las puntuaciones fueron muy favorables e incluso uno de los asistentes declaró haber leído algunas de las publicaciones del Dr. Fox, que no existían. Es decir, si nosotros queremos entender la excelencia docente con la apariencia de excelencia docente, posiblemente estemos cometiendo un error. El profesor excelente no es el que realmente cautiva, sino el que transmite conocimientos que son más profundos. Por ejemplo, a mí la verdad es que me sorprendió este capítulo del libro de Bain diciendo definir la excelencia y más allá. Esto resultó ser un asunto bastante sencillo.
todos los profesores, sencillo, todos los profesores que elegimos para colocarlos bajo nuestro microscopio pedagógico habían logrado un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Es decir, la enseñanza y el aprendizaje son profundos y la idea que se transmite como ideas, como palabras clave en el título de la mesa, excelencia docente, innovación, creatividad, son palabras claves con amplio y profundo contenido. Más adelante, Bain, y yo me sonreía cuando lo leía, dice lo que le pasó a él en el año 65, 1965. Era un profesor Nobel, entraba por primera vez en sus clases y él estaba muy preocupado de cómo iba a orientar la materia. Dice que sus más preocupaciones eran saber dónde estaba el aula, qué libro de texto utilizaría, qué incluiría en sus clases y cuántos exámenes haría. Al cabo del tiempo, se convenció claramente de que aquellas preguntas que en aquel momento eran agobiantes para su experiencia, se tornaban después ligeras y faltas de contenido. En su libro, Bain analiza ya lo que realmente los profesores, los buenos profesores, sí que hacían. Y muchas veces, les quiero decir, sin saberlo ellos mismos que lo hacían. Lo primero que se deducía del análisis de un buen número de profesores, excelentes profesores, es que deberían ser capaces, es decir, que se hacían las siguientes preguntas. ¿Qué deberían ser capaces de hacer intelectual, física o emocionalmente mis alumnos? No yo, sino mis alumnos. Segundo, ¿cómo puedo ayudarles y animarles de la mejor manera que desarrollen sus habilidades, hábitos mentales y emocionales para utilizarlas? Tercera, ¿cómo podemos mis alumnos y yo entender mejor la naturaleza, la calidad y el proceso de su aprendizaje, siempre dentro del contexto de la materia, por supuesto? Y cuarto, ¿cómo puedo evaluar mis intentos de fomentar ese aprendizaje? Estas son las verdaderas 4 preguntas que todo profesor, no el excelente, todo profesor nos deberíamos hacer. Al cabo de 40 años de docencia, yo les digo que algunas de estas preguntas no he llegado a resolverlas. Quizá lo mejor o lo único que pueda compensar a un viejo profesor como soy yo es, al cabo del tiempo, cuando ya la memoria te flaquea y no reconoces las caras de los apellidos que has tenido como estudiantes, te reconozcan y te saludan o te saluden. Porque es la única manera que tienes de reconocer que algo has hecho, que algo has sembrado. Bueno, y me queda el libro de Heisenberg, porque no lo traigo solamente por traer un segundo libro. Heisenberg, premio Nobel en 1932, sufrió todos los problemas del siglo XX. En 1920 comienza a estudiar física en la Universidad de Múnich y se dirige a un profesor de nombre Sommerfeld. Este profesor es uno de los maltratados por los premios Nobel, porque nunca consiguió ser premio Nobel. Sin embargo, 6 de sus discípulos consiguieron el premio Nobel. En aquel momento Heisenberg acababa de terminar los estudios de bachillerato y ni corto ni perezoso, lo cual quiere decir cómo era en los años 20 la escuela alemana, se dirige al despacho de Sommerfeld. Dice, me recibió en un despacho luminoso, a través de cuyas ventanas se veía en el patio
de la universidad a los estudiantes sentados en los bancos bajo una gran acacia. Este hombre bajo y corpulento, con un bigote negro, un tanto marcial, daba en principio una impresión dura, pero ya en las primeras palabras me pareció traslucirse una bondad natural, una benévola actitud para con los jóvenes que buscaban aquí dirección y consejo. Más adelante relata el itinerario que hizo por el campo acompañando a Niels Bohr. Niels Bohr para nosotros es uno de los santos de la ciencia. Bueno, pues en un momento determinado él ya está en un postlicenciatura, en una predoctoral. Dice que comprendía que Niels Bohr no le atendiera lo suficiente en su instituto, mas he aquí que a los pocos días entró en mi cuarto y me preguntó si estaría dispuesto a acompañarle unos días en la excursión a pie que iba a hacer por la isla de Sakhalin. Es decir, el contacto directo del profesor con el alumno, siento diferir en ese sentido con la ponencia anterior, me parece sumamente importante. El profesor no solamente transmite conocimientos, transmite actitudes, transmite cercanía. No encuentro muy posible ese contraste de pareceres, ese enriquecimiento a través de la red. Lo siento, soy un viejo profesor y por tanto tengo esos tics. Antes eran tics, eran pues unos defectos neurológicos. Ahora resulta que parece ser que son cursos de tecnología de la información. La distribución de esos proyectos de innovación docente, porque algo tengo que decir de mi universidad, si no cuando vuelva allí, pues me dirán, ¿y de qué hablaste? Digo, bueno, pues hablé de Bain, hablé de Heisenberg. Digo, bueno, pues para eso no hubiera sido. Entonces, tengo que decir algo con respecto a los proyectos de innovación docente de la Universidad de León. Miren, no les voy a aburrir con capítulos y demás, pero sí que tenemos 6 objetivos específicos. 6 objetivos específicos donde los profesores que soliciten esos proyectos de innovación docente deben encuadrar el suyo. Por ejemplo, uno de ellos es crear grupos de mejora docente, entendido, ¿verdad? Mejorar el desarrollo de la actividad docente, introducir innovaciones en la docencia, mejorar la coordinación entre disciplinas y materias, generar nuevos recursos y docentes. Bueno, pues ¿saben dónde no hay ofertas, solicitudes para desarrollar proyectos de innovación docente? En potenciar la creatividad del PDI. Una de las palabras clave que aparece en el título de la mesa redonda, creatividad. Muchas gracias. Y por último, para cerrar esta primera parte de la mesa redonda, interviene el doctor Bartolomé Rubia, nuestro director de Área de Formación e Innovación Docente. Bueno, buenos días y muchas gracias. Como parece que la amistad que nos une a Juan Carlos y a mí nos hace pensar en ideas parecidas, y yo también he retitulado la mesa pensando más que un viaje, esto ha sido o está siendo una odisea. Yo no voy a... Bueno, iré matizando algunas ideas relacionadas con lo que José María y yo durante estos años hemos ido construyendo como ese concepto de excelencia apoyado en la innovación, pero lo voy a hacer en base a un recorrido por los pasos que hemos dado. Y bueno, todos son pasos que no se han terminado de dar, que están en proceso, ¿no? Pero yo creo que nos pueden ayudar a reflexionar sobre algunas cosas de hacia dónde creemos que tienen que ir nuestro camino. Todo ello enmarcado en
en muchas de las cosas que han dicho mis compañeros anteriormente y sobre todo centrado en esa relación que nos une a las 4 universidades públicas para establecer criterios comunes, que bueno, vamos a ver si nos da tiempo a rematar muchos de esos procesos, ¿no? Como es la compartición de temáticas y aspectos relacionados con la formación, ¿no? Que también es una parte fundamental de todo este proceso. De hecho, para mi forma de entender el proceso, la formación sería uno de los pilares, o entiendo que ha sido uno de los pilares del proceso de promoción de la innovación. Hemos pasado, no me he traído de los datos, pero hemos pasado de haber entre 30 y 50 proyectos de innovación docente cuando nosotros cogimos esta tarea a pues estar ahora los 130 y tantos proyectos de innovación docente, las 1000 y pico personas implicadas, y eso ha marcado tendencia, ¿no? Obviamente la gente se apunta porque, bueno, hay dinero, hay apoyo, pero hay un montón de ideas que están asociadas al desarrollo de los proyectos que son muy, muy interesantes. Por eso, uno de los aspectos fundamentales a la hora de plantearnos la formación ha sido ir enfocando esa formación hacia la innovación, hacia las demandas del profesorado. De hecho, en esta última convocatoria se ha hecho una petición específica al profesorado que formaba parte de esos PID. Se han recogido las propuestas, las peticiones de formación que la gente tenía y se han enfocado bastantes cursos de formación hacia esa línea, atendiendo también a los avatares que hemos sufrido en los últimos años, en los que hemos pasado de tener más presupuesto, menos presupuesto y demás. Claro, todo eso yo creo que está vinculado a varias cosas, ¿no? Está también vinculado a que estos procesos de innovación que nos sirven para planificar la formación están vinculados a la calidad, ¿no? Al ámbito de nuestro prisma, al ámbito de las acreditaciones que todos de alguna manera tenemos que pasar. Y eso ha dado lugar a que uno de los principales planteamientos que hemos puesto en marcha haya tenido que ver con la firma de un convenio de colaboración entre las universidades públicas, donde había una preocupación muy importante. Y era sobre todo el tema del profesorado novel, aparte del profesorado que ya es senior y demás. Y claro, cuando decimos eso y cuando nos planteamos eso, ¿por qué? ¿Por qué esta preocupación? Básicamente porque la universidad yo creo que está cambiando hacia modelos docente-investigadores. No se termina de separar la gente que quiere ir a docencia y la gente que quiere ser investigador docente y la gente que quiere ser básicamente investigador. El nuevo programa de doctorado salido del decreto 99/2011 es una de las cuestiones más claras en ese sentido, más potente. Yo creo que nos hizo plantearnos que era fundamental establecer esa relación de formación apoyada desde el inicio. La gente que estamos aquí pues hemos sufrido diferentes formas de acceso a la innovación y a la formación, pero lo que tenemos hasta la fecha es un nivel de heterodoxia muy grande. La heterodoxia es muy, muy interesante, pero la formación también tiene que servir para generar criterios comunes y compartidos, para que esas catedrales de piedra, esas aulas de piedra, se parezcan un poco más a lo que está pasando en el mundo. Es decir, hace mucho tiempo la gente se reunía mucho en las catedrales y después pasaron a sitios más abiertos. La gente ahora se reúne más en los campos de fútbol y eso significa compartir más cosas y hacer más cosas, ¿no? Otro elemento fundamental, la concepción de la propia innovación. Es decir, el concepto PID, HIT,
el concepto proyecto de innovación docente, ¿qué es el proyecto de innovación docente? Un grupo de... Normalmente esto es como cuando la gente empieza a hacer algo nuevo y dice, ¿a dónde va ese loco? ¿No? Es un grupo de locos que se juntan y dicen, hala, vamos a cambiar esto porque nos aburrimos, porque queremos mejorar, porque la gente se nos queja, porque la gente se nos va. Claro, el concepto PID es la chispa, pero ¿es lo mismo que HIT? ¿Es lo mismo que Grupo de Innovación Docente? El Grupo de Innovación Docente ya es un proceso consolidado de gente que trabaja junta, gente que comparte junta, gente que... Yo siempre pongo un ejemplo magnífico, que durante un tiempo antes de dedicarme a estos temas desde la gestión, estuve ayudando a un grupo de gente y siempre ponemos un ejemplo de unos compañeros de ingeniería química que en un momento determinado decidieron unir todas las asignaturas de un curso académico, unirlas a través de un proyecto muy interesante. Y nosotros estuvimos, mi gente de mi grupo de investigación, estuvimos ayudándolos a evaluarlo y aquello fue tremendo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho HIT, habían hecho grupo, habían hecho gente que compartía ideas, gente que compartía incluso una cosa que al final de la mesa de esta mañana, de la ponencia de esta mañana, de primera hora, ha salido, y es que empezaban a compartir estilos docentes, ¿no? Claro, ¿y quién es el HIT? Vaya. ¿Quién es el HIT? El HIT yo creo que es un grupo de personas, pero ¿hacia dónde tendría que ir? ¿Hacia el centro? ¿Hacia el título? ¿Hacia el departamento? Mi HIT, yo tengo un HIT, yo sí pertenezco a un HIT, pero tiene mucho que ver con mi GIR, con mi grupo de investigación reconocida. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir eso? Esto es una pregunta porque todos sabemos cómo surge, pero deberíamos de hacer algo en esto de la metáfora de la Odisea 2020. ¿Alguien va a hacer de HAL 9000, de la computadora HAL 9000 que nos gobierna? Tendremos que olvidarnos de la promoción del PID, de la idea brillante para convertirnos en un HIT. Nos tiene que gobernar alguien y al final tendremos que terminar desenchufándolo como a la computadora o no sé. Yo esto sí que es una duda que habría que plantearse, o que entiendo que la universidad debería de plantearse en un futuro inmediato, ¿no? Por otra parte, la innovación, nosotros hemos entendido que tiene que ver con el mundo de los recursos, ¿no? Claro, los recursos son muchas veces ese resultado de excelencia. Cuando evaluamos la excelencia docente, siempre es porque la gente a través de un PID elabora, crea, genera una dinámica, al final elabora una memoria que es muy interesante, que se mueve en el ámbito de esas buenas prácticas que nos comentaba María José. Pero en esa evaluación de los PID, al final el resultado son esas buenas prácticas que están muy íntimamente relacionadas con el mundo de los recursos. El mundo de los recursos tiene dos ámbitos. Por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha dos ámbitos de recursos: la creación de recursos relacionados con los programas como el de el Saber Extender, que es, bueno, alguien ya sabe que se lanzó en modo piloto y que esperemos que en breve salga de manera más interesante, ¿vale? Y por otra parte está el problema que planteaba Matías, que era el tema del almacenamiento de recursos, cómo lo utilizamos, cómo lo hacemos abierto, lo hacemos cerrado. Nosotros ya, en colaboración con la biblioteca, también tomamos decisiones respecto a ese tema y se ha empezado a promover el UBA2 como un lugar donde bueno, pues se pueden compartir ese ámbito de recursos. Y la última idea que quiero lanzar, el tema de las TIC. Para nosotros la innovación en TIC ha sido fundamental.
El primer elemento que entendemos que dentro de ese ámbito de las TIC ha sido la transformación del campus virtual, que cuando nosotros nos encargamos de este tema, pues estaba bastante infrautilizado y la universidad tenía 17 campus satélites, es decir, 17 campus que se habían montado entre las facultades y demás. Y nos dijimos, bueno, vamos a plantearnos que ese campus virtual sea un espacio donde la gente pueda hacer cosas. Primero, abierto, es decir, ya hace muchos años que no hace falta tener formación en el uso del campus virtual, aunque ahora es cuando más se sigue promoviendo la formación en campus virtual. Recientemente sabéis que estamos organizando pequeños seminarios para adaptarnos al nuevo Moodle, porque el Moodle nuevo es maravilloso, estupendo, pero oye, si estás acostumbrado a una herramienta, hasta que te acostumbras a la nueva y vuelves a hacer el callo, necesitas proceso. En ese campus virtual lo que hemos hecho ha sido incorporar recursos en muchos casos a demanda. Es decir, si hay una gente que utiliza para procesos de evaluación el formato cuestionario, encuesta y tal, pues Questournament ya se incorpora y se le da mucha fuerza, que en nuestro caso es uno de esos ejemplos. Pero hay otra gente que dice, no, yo quiero hacer otro tipo de evaluaciones, y surge la necesidad, surge la propuesta y incorporamos el famoso Evalcomics, que mucha gente ahora ha visto que se forma y está dentro del curso. Pero también hemos dado paso hacia ese mundo del blended o del mundo del ubiquitous learning, ¿no? El mundo de llevar el aula fuera del aula. Por ejemplo, incorporando herramientas como BitBlueButton o alguna herramienta parecida, incluso algunos pasos hacia el aula virtual. Y el otro ámbito de concepción de recursos, pues es una síntesis de ideas. Es decir, nuestro planteamiento en TIC pretende que lo que hagamos es orquestar, es decir, organizar espacios para que los espacios web, los espacios de realidad aumentada, si os dais cuenta, todo el mundo ha llegado con el iPhone, te descarga eso. Ese tipo de espacios, esos espacios físicos, esos espacios virtuales, que nos hagan un poco la vida más sencilla, es decir, que sean más flexibles, abiertos, ubicuos. Todo eso han sido también tomas de decisiones claras. Claro, esta es la idea. ¿Hacia dónde vamos? Y ya con esto termino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué futuro vamos? Yo no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que, aparte de todo este tipo de iniciativas y de propuestas que yo he resumido muy ligeramente ahora, creo que hay que replantearse nuestros estilos docentes, entre otras muchas cosas porque la vida se abre camino y la iniciativa a nivel internacional y fuera de las instituciones universitarias pues funcionan de otra manera. Nos podemos encastillar en el uso de la lección magistral clásica y demás. No todo el mundo tiene la capacidad de uso del verbo que tiene José Carlos, aunque él puede decir que sea por edad, pero yo creo que es por capacidad. Y tenemos que utilizar cacharritos de estos para que la gente no se pierda, y cuanto más raros mejor, porque si dan vueltas y demás. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que deberíamos de cuestionarnos muchas de las cosas que la gente ha dicho hoy aquí, ¿no? A lo mejor no hay que ir a todo, no hay que ir a lo último que esté saliendo, pero sí que hay que ser selectivos. Yo entiendo que hay que ser selectivos, ¿no? Por eso siempre me gusta terminar con una guasa o con una coña marinera, como dicen los catalanes. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sé, ¿no? Espero que el futuro no sea meter ruido, ¿no? Y que hay que a veces alejarse de la luz, aunque las tendencias nos lleven a ello, ¿no? Pero bueno, eso está por ver, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, cerradas las intervenciones de la mesa redonda,
tenemos ahora suficiente tiempo para el debate, para las preguntas, para las reflexiones en voz alta sobre la excelencia universitaria o docente universitaria. Resulta curioso, antes de empezar, la mención que ha hecho José Carlos Pena sobre una frase de Bain en la que menciona el experimento del Dr. Fox, que está publicado en una revista de investigación educativa, el artículo, que fue muy criticado metodológicamente y que fue respondido a su vez con un nuevo artículo en una nueva revista de investigación científica con cambios metodológicos y después cuestionado en otra revista de investigación científica con un planteamiento inverso, y hubo un debate durante varios años a través de investigación y en revistas de alto índice de impacto sobre el famoso experimento del Dr. Fox. Así que yo animo a quien le interese el tema que lo busque, lo localice y si no lo pida al vicerrectorado, que lo tenemos disponible. Pero fue un debate tremendamente interesante sobre la diferencia entre excelentes y cautivadores, ¿no? Dentro del aula. Curiosamente se ha publicado hace escasamente 10 días un nuevo libro, no es de Ken Bain, es de Santiago Pechen, en una editorial mexicana que se llama El arte de dar clase. Es bonito porque ya la palabra comienza, el título incluye la palabra arte, porque realmente es un arte, y se basa no en su propia opinión y en nuestra investigación, sino sencillamente en una recopilación documental de las memorias o artículos escritos por personajes ilustres, de las cuales en algún momento hacen referencia a aquellos profesores que tuvieron y que marcaron sus vidas. Entonces, hay referencias a Ortega y Gasset, referencias a algunos premios Nobel, y sencillamente, sin apuntar en ningún sentido, lo que hace es una recopilación de cómo personajes han sido referencia en todo tipo de ámbitos, recuerdan a aquellos que consideraron sus mejores profesores de universidad. Tiempo ahora entonces para cualquier pregunta que se quiera formular sobre las intervenciones o, como digo, para seguir abriendo y calentando el debate sobre hasta qué punto podemos definir o llegar a un tipo de consenso, que quizás sea imposible, sobre qué es realmente un docente excelente o cuál es el ámbito de excelencia docente. No voy a limitar el uso de la palabra a nadie que quiera además atacar los sistemas de evaluación docente, porque creo que hay margen más que suficiente para hacerlo, pero resulta muy curioso que María José ha comenzado diciendo las diferencias están más entre áreas que entre universidades, y yo no estoy tan seguro de ello, y voy a dar dos datos objetivos que indican que hay diferencias muy significativas entre las universidades. El primero, muy elemental, es de qué vicerrectorado cuelga la innovación docente. Parece una cuestión trivial. En algún caso puede ser que al más tonto que le ha tocado encargarse el tema que nadie quiere, puede ser. Pero habitualmente nos da muchas pistas. En algún caso depende el vicerrectorado del profesorado. Hablamos de la formación del profesorado de la innovación como una gestión de recursos humanos, como las empresas, y estamos recualificando al profesorado, actualizando conocimientos. En otros casos cuelga de algún órgano gestor responsable de la calidad, y que está mucho más vinculado al ámbito de la calidad de las titulaciones, de la docencia, de los resultados, egresados, inserción laboral, etcétera, etcétera. En otros casos, más atípicos, está dentro del ámbito de extensión por el tema de la formación permanente, como un apartado más de la formación permanente que da la universidad, e incluso abierto, no cerrado exclusivamente al profesor universitario, sino abierto a proyectos que integran empresas, estudiantes y otros profesionales. Entonces, ¿dónde cada universidad sitúa la innovación docente? Nos da una pista, o bien de la cultura que esa universidad tiene sobre lo que es la innovación docente y la formación docente, o bien sobre la idea que tiene el equipo rectoral en ese momento, órganos de gobierno, de hacia dónde debe enfocarse. Pero no es una cuestión trivial, de qué vicerrectorado se hace depender esas cuestiones. Otra forma fácil de ver las diferentes universidades están las propias convocatorias. Aquí hemos visto varios ejemplos de convocatoria. Cuando uno lanza una convocatoria, la puede cerrar mucho o abrir, pero habitualmente marca líneas estratégicas, es decir, objetivos estratégicos, y prioriza algunos proyectos o algunas iniciativas y establece qué líneas son las que quiere priorizar. Bueno, pues coincidimos menos de lo que parece, las universidades. Es decir, en algunos casos se priorizan unos aspectos, en otras universidades se da prioridad a otros aspectos diferentes. Muy relacionado también con el tema de qué vicerrectorado además depende el tema de la innovación. Y el tercero, donde también se ven claras diferencias, está en los sistemas de evaluación docente. Aunque todos asumimos como gran paraguas el modelo docentia, la forma en la que cada universidad ha materializado docentia es muy diferente. Partiendo de los mismos principios, la forma en la que lo ha materializado o lo ha llevado a la práctica es muy diferente. Y un sistema de evaluación que debería
promover la evaluación formativa, es decir, que debería servir no solo para darnos un número, sino para indicarnos pues, aquellas cosas que podemos mejorar y sernos de utilidad, pues por muchas razones no ha alcanzado su objetivo y acaba siendo más un nuevo sistema más de acreditación, de obtención de un nuevo número, que a su vez las agencias valoran. Bueno, pues entramos otra vez en la misma dinámica perversa que hace que haya nacido de alguna manera ya muerto el propio sistema de evaluación. Pero va de partida porque antes de evaluar la calidad docente debería haber habido un debate serio y profundo sobre qué es la calidad docente y sobre qué entendemos por excelencia docente. Entonces, la forma en la que cada universidad determina los indicadores para evaluar o medir la excelencia docente está diciendo, por una parte, qué entiende por calidad docente y por qué entonces evalúa esos indicadores. Y, en segundo lugar, a su vez, en un tema tan complejo como es evaluar la docencia, que requiere un seguimiento continuo, una inversión enorme de recursos, se lanzan herramientas porque hay que lanzarlas y porque también se debe empezar, pero en un contexto que no permite su crecimiento. Ha sido como impulsar Bolonia a coste negativo, que es lo que nos ha ocurrido, pues implementar sistemas de evaluación de la calidad docente sin recursos realmente potentes para poder hacer una evaluación en condiciones de la calidad docente. Bueno, pues hay tres aspectos en los que eso que parece que tenemos todos tan claro como universidades, pues marca claras diferencias entre las universidades, incluso tan próximas como ocurre en nuestro caso. Bueno, hacemos el debate aquí por, como has dicho, alusiones. Me estaba refiriendo cuando yo decía la diferencia, no en cuanto a la gestión, que es así que hay diferencias entre nosotros, pero si el público hubiera sido vicerrectores, personas que están directamente involucradas en la gestión, sí que hubiéramos hablado así. Lo que pasa, al ser profesores el auditorio, la preocupación del profesorado exactamente no va a lo mejor más allá de dentro de mi área, en medicina, en ingeniería, en derecho. ¿Qué preocupación tengo yo cuando me plantean un proyecto de innovación docente? Y entonces, en eso sí que nos parecemos. Es igual el profesor de Derecho de Salamanca que el de Valladolid o el de León o el de Burgos. Bueno, no, Derecho no sé si está, pero ¿entiendes? Desde el punto de vista de la preocupación de un profesor, porque llevamos mucho tiempo, claro, trabajando con todas las áreas y depende de qué área venga, la preocupación es diferente en unas u en otras. Hay áreas con un gran bagaje investigador donde equipos docentes ya están formados y aprovechamos la experiencia que se tiene en investigación y es más fácil acceder a innovación docente en ese caso, y otras áreas ha sido más dificultoso porque la tradición en humanidades ha estado más ligada al trabajo individual del profesor dentro de su despacho, y el proponer un grupo de investigación, me estaba refiriendo yo a las diferencias que hay en cuanto al profesorado. En cuanto a la gestión, evidentemente sí, es lo que marca la política universitaria de cada momento, claro. Hola, buenos días. Yo vengo de la Escuela de Arquitectura y muchas veces todo lo que se indica sobre la innovación docente o sobre, en momentos anteriores, la convergencia de Bolonia, los estudios de arquitectura estaban en ella desde el siglo XIX. Entonces siempre nos queda un poco como antiguo ya en ciertas circunstancias. Pero solo quería decir que me llama la atención, o esperando en esta jornada de innovación educativa, encontrar como un abanico más amplio de lo que podría ser la innovación educativa. Parece que se ha restringido única y exclusivamente a las TICs. Y recuerdo una conversación con un profesor de la escuela en que alababa la innovación de otro profesor porque usaba la pizarra digital. Y entonces, claro, cuando lo están usando los niños parecía un poco absurdo. Entonces, ver que se está todavía en esa línea me llama la atención. Y lo digo precisamente insistiendo en lo de la Escuela de Arquitectura, que los estudiantes son mucho más tecnológicos, por ejemplo, que específicamente otros campos del conocimiento. Yo creo que la homogeneización en este aspecto no debería ser el objetivo a alcanzar, porque está claro, como se ha visto antes en Salamanca, Bellas Artes es la menos tecnológica, pero es que a lo mejor no lo necesita, y ciencia sí, porque a lo mejor sí lo necesita. Entonces, ¿qué sentido tiene esta, no sé, proclama unidireccional? Yo creo que habría que incentivar más a que el abanico se abriera a otras posibilidades. Y lo cuento solamente con una anécdota
de un antiguo alumno mío, que yo me vanaglorio de que me dan la razón, pero 4 años más tarde, no en el momento. En el momento me penalizan bastante en esas encuestas de evaluación del profesorado porque a nadie, a las perdices no les preguntan por la ley de caza, y en estos casos a los alumnos tampoco reconocen ciertas cuestiones en el momento en que están sucediendo, sino más tarde cuando tiene una cierta perspectiva. Como decía, quería contar una anécdota de un antiguo alumno que está trabajando, desgraciadamente, o mejor para él, en el extranjero, y trabajando para arquitectos o en un estudio de gente que ha estudiado en Oxford y en grandes universidades internacionales, que todos saben manejar un software de primera línea. Pero, sin embargo, que cuando estaban hablando un cliente sobre sus necesidades y lo que quería, él era el único en que dibujaba en tiempo real las ideas que la persona estaba intentando transmitir en ese caso. Con ello quiero decir que en nuestro plan de estudios, que se ha aprobado en estos momentos el grado máster, en que se empieza en primero con antes a dibujar digitalmente que manualmente, porque está antes el dibujo a ordenador que el dibujo a mano, y cuando se ve que los alumnos cogen el lapicero más como si tuvieran un muñón que una mano, a lo mejor la innovación docente viene justo en el sentido contrario. Como decía este antiguo alumno, cuando le veían dibujar, en esa admiración que otros sentían porque aquello era magia. Bien, bueno, no voy a decir respondiendo porque no es una pregunta, pero comentando la intervención, quizás 2 aclaraciones. En una, pues probablemente no sea sido muy claro en algunas cuestiones, que es la idea. Siempre se ha organizado una jornada, de las 4 anteriores y en la quinta siempre había una especie de leitmotiv de un tema de actualidad. En este momento, sin indicar que tenga que ser el sentido a llevar, que quizás es donde a lo mejor se está enfocando mal, es evidente que un tema de debate de actualidad es este ritmo al que se nos está empujando tecnológicamente, y de hecho la sesión de esta tarde va a ser un análisis muy crítico, además, de este nuevo fenómeno que llega ahora, llega como un tsunami, que son los famosos MOOC o COMA, como se llaman en el acrónimo español, y hasta qué punto hay que todos seguir la luz, atraídos, como decía Bartolomé, y entrar dinámicamente y de forma vertiginosa en este aspecto, sin haber reflexionado sobre hasta qué punto debemos cambiar lo que está funcionando bien o no hacerlo. Entonces, la idea un poco de estas jornadas es, esto ahora mismo preocupa a todo el mundo, tanto después del informe PISA en los niveles preuniversitarios como ahora, y la cuestión es, bueno, entonces debatamos sobre qué se entiende realmente por TICs. Simplemente colgar, como se ha dicho antes, las cosas en un campus virtual porque todo el mundo lo hace. Ahora, en algunos casos no es necesario porque la otra forma es la que funciona, o un uso mucho más racional e inteligente de las nuevas tecnologías. Entonces, pero en ningún caso la pretensión es decir, todo el mundo tiene que entrar por aquí. Es más, en la propia convocatoria de proyectos de innovación, y ahí hay 90 expuestos, no aparecía como la línea prioritaria, aparecía como una línea más junto con otras 5. Y de hecho los proyectos han quedado muy equilibrados. Ha habido proyectos de todo tipo, de internacionalización, de paisaje permanente, generación de materiales, prácticas. Han quedado en una distribución muy homogénea, lo cual quiere decir que a las personas les interesan aspectos de innovación en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de las TICs. Y todos ellos han sido reconocidos, han sido apoyados y están ahora mismo expuestos, que forma parte de esta tarde, que conozcamos lo que están haciendo también otros grupos en la universidad en otra línea. Y en arquitectura, de hecho, hay varios proyectos y no están vinculados a las TIC. Entonces, no es un empuje unidireccional. Lo que ocurre es que es un fenómeno que está, queramos o no, estamos viendo en las aulas con los estudiantes, estamos empezando a tener problemas sobre cómo gestionar esa alfabetización digital que ellos traen y esa cultura del manejo constante de las nuevas tecnologías con lo que es nuestra docencia y con lo que es nuestra forma de entender también el aprendizaje. El tema en sí mismo se constituyó como leitmotiv, pero han salido otros aspectos que son interesantes, como ahora el tema de la excelencia. Entonces, ¿qué es un buen profesor? ¿El que maneja bien las TICs? Pues al igual para una persona, sí, es el profesor moderno, el profesor realmente al día, pero yo puedo decir que en ese proyecto que comentaba antes María José, hubo un proyecto financiado por el Ministerio dentro del programa de estudios y análisis, en el que participaron las 4 universidades que están aquí ahora mismo en la mesa, pero también la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Deusto, la Universidad de Valencia,
la Universidad de Copenhague y la Universidad de Talca en Chile. Y, en principio, el objetivo era analizar las herramientas de evaluación docente desde ese punto de vista y hasta qué punto están dirigiendo hacia cuál es un perfil único de excelencia docente o si realmente están viendo lo que deben medir. Pero se aprovechó en el transcurso de esa investigación para analizar cuál es la percepción y la concepción que se tiene sobre la excelencia docente por parte de profesores de todos los ámbitos y de todos los niveles, de estudiantes de todas las áreas y de todos los niveles, y de egresados de pocos años, recién egresados y egresados de hace bastante tiempo, con una participación, en el caso de los estudiantes, de casi 7.000 respuestas al cuestionario y de participación. En el ámbito del profesorado, por encima de los 3.000, en doctorado, grado, máster y demás. Y se observaban cosas muy curiosas, como por ejemplo, que el apartado de las TICs no era ni mucho menos el que más destacaba a la hora de definir la excelencia docente, que había una coincidencia muy grande, mucho más de lo que se piensa, entre lo que el estudiante entiende que es un buen profesor y lo que los propios profesores entienden que es ser un buen profesor. O sea, los perfiles en un diagrama de estos polares eran esencialmente idénticos. Había más diferencia entre la autoevaluación que hacía el docente de su competencia en cada uno de esos ámbitos, de la excelencia, la que hacía el estudiante todavía en grado o en máster en doctorado y la que hacía un egresado según los años que habían pasado, ¿no? Y cómo recordaba ese nivel. Pero al margen de la intensidad en la puntuación o la valoración, el perfil o la idea general que se tiene sobre lo que es la excelencia docente, curiosamente era muy coincidente, ¿eh? La visión de estudiante, docente y egresado. Pero también resultaba muy curioso cómo a su vez esa intensidad en los perfiles de excelencia cambia radicalmente de lo que entiende un estudiante de primero, lo que entiende un estudiante de cuarto de grado o licenciatura y lo que entiende un estudiante de máster o doctorado. Es decir, lo que para algunos es una cualidad relevante de un docente para ser un buen profesor de primero, no lo es tanto en un máster o un doctorado, y se valoraban otros aspectos de la ciencia docente con mayor intensidad. Entonces, efectivamente, hay muchas cuestiones dentro de este debate, y así lo entienden también los estudiantes, y no estaba focalizado, ni siquiera era el aspecto más relevante, el uso de las TICs, aunque valoraban que un buen docente ahora mismo, sobre todo los estudiantes más jóvenes, tendría que tener un buen dominio, no necesariamente ser la herramienta a utilizar, pero sí ser una persona, digamos, alfabetizada digitalmente en el mundo actual. Desde mi experiencia, y me dirijo a la profesora, al colega que ha hecho la pregunta. Bien, yo creo que estamos magnificando la utilización de las herramientas, que no son más que herramientas. Ahora nos toca, pues quizá las MOOCs, como ha dicho Bartok, porque sea lo último, pero pasado mañana será otra. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que a fin de cuentas los profesores debemos ser conscientes de qué herramienta necesitan nuestros alumnos para comprender las cosas y utilizar esas. En mis clases yo alterno tanto el PowerPoint, muy sencillo, sin que eso que se den vueltas sobre sí mismo y esas cosas, y que me aparezcan flash, lo cual despista totalmente. Y siempre me gusta en todas mis clases escribir en la pizarra, notar en los dedos la sensación de la tiza. Y sobre todo hay una cosa con la que yo comulgo con este partido anti-PowerPoint que he citado antes. En sus principios programáticos dice: no pretenden que se prohíba el programa, sino abolir el uso obligado que se hace del mismo en corporaciones y universidades, y que quienes decidan no emplearlo no se vean obligados a dar explicaciones. Esto último. Pues es que si no estás en la ola, pues eres un profesor obsoleto. No. Si los alumnos, si los estudiantes necesitan utilizar la herramienta que es un lápiz, pues es el lápiz, punto. En mis exámenes, bueno, pues ahora yo tengo una tecnología, punta para hacer los exámenes. Pongo los folios en los que aparecen las preguntas con un bolígrafo Bic a su lado y después recojo los bolígrafos Bic y las preguntas. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver con la tecnología? Pues tiene que ver con una tecnología puntera que tienen los alumnos más que nosotros, que son los audífonos estos con los cuales transmiten las preguntas al que está. No quiero nada sobre la mesa, ni sus bolígrafos, ni sus nada.
Los bolígrafos los pongo yo. Y los papeles también, de forma que no tienen que preguntar nada ni consultar nada, sino simplemente esto. Ahí estoy en contra de la tecnología, como ve, porque la tecnología puede ser buena y puede ser mala. Utilizada malévolamente, pues significa que el alumno tramposo, no les digo nada que sea irreal. En la Universidad de León se alquilaban de estos, ¿cómo le llaman? Audífonos, ellos tienen otro nombre. Y aparecen en las páginas web. En las páginas web existen instrucciones para alumnos de cómo deben comportarse en un examen para copiar. Claro, en fin. Pero esas son las tecnologías mal utilizadas. Sin embargo, yo estoy a favor de tecnologías que sirvan para que el alumno comprenda las cosas. No para que yo les transmita, sino para que el alumno comprenda. Mira, yo voy a permitirme una anécdota. Uno de los personajes más insignes en la biología de este país fue el doctor Ramón Margalef, profesor de Ecología, catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona, y que si hubiera existido un premio Nobel de Ecología lo hubiera recibido. Yo fui a ver al doctor Margalef cuando terminé mi licenciatura y empezaba mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral era sobre metales pesados en el delta del Ebro. Y fui un poco como Heisenberg a Sommerfeld. Y le dije, bueno, profesor Margalef, usted que es el auténtico representante de la ecología en España, me dijo, no creo en la ecología, creo en los ecólogos. Ya la primera cuestión es que ya me dejó desconcentrado. Y después me dijo, mire usted, si vas a hacer esa tesis doctoral que me está diciendo, tenga cuidado con las arcillas. Claro, evidentemente yo no me atreví a decirle, ¿qué quiere decir usted con esto? Al cabo de 2 o 3 años que ya estaba trabajando con eso en campo, descubrí que las arcillas eran potenciales receptores, enclaustraban el metal pesado, de forma que en otro medio ácido podían liberarlo. Eso es lo que quería decir con las arcillas. No se explicaba muy bien, no era buen profesor, era el mejor profesor cuando te transmitía ideas que ningún otro profesor te podía transmitir. Había un compañero que estaba haciendo la tesis doctoral con él, Jordi Camp, y nosotros le preguntábamos, ¿qué tal vas con la tesis? Y me decía, pues yo no lo sé, lo sabrá el doctor Margalef, que cada vez que voy a verle me dice, y ahora haz esto y ahora haz lo otro. Gracias. Bueno, yo sobre las tecnologías sí que quisiera decir, a ver, es importante cómo se utilicen. Vamos a ver, yo creo que un buen profesor es evidente que tiene que ser capaz de transmitir, generar un ambiente en el aula, generar unas tendencias, pero si las nuevas tecnologías son bien utilizadas, yo sí que estoy a favor de ellas. Por ejemplo, dando clases de matemáticas en un primero de ingeniería, los profesores del área hace tiempo fueron muy reacios a crear lo que llamamos el laboratorio de matemáticas usando ordenadores. Claro, había muchos profesores que ponían a derivar a sus alumnos con un derive y aquello era derivar y ya estaba. Eso no valía para que aprendieran, efectivamente, luego no sabían derivar a mano. Sin embargo, con un buen diseño de prácticas sí que hemos conseguido integrar prácticas de matemáticas con otras asignaturas. El alumno, si haces un buen diseño con prácticas de ordenador, puede comprender lo que es una derivada, no tanto el calcularla, comprenderlo, ayudar a que él aprenda, y eso sí lo puedes conseguir. Yo no estoy a favor de usar las tecnologías a lo loco, o los MOOCs o a lo loco. Siempre tienes que tener un buen profesor detrás, siempre. Pero puedes usarlas, yo creo, de manera que contribuyan a una mejora del aprendizaje. Por otro lado, también, yo creo que el no tener contacto con ellos, no sé, yo estoy acostumbrada a investigar y a trabajar incluso a distancia, muy acostumbrada, y yo siento la cercanía. Yo cuando escribo un paper con colegas de esta universidad siento la cercanía. En cursos de formación que estamos poniendo con una parte importante online, si el formador es bueno, los profesores sienten la cercanía, están elaborando rúbricas, se ha creado un espacio de trabajo cercano, totalmente cercano, yo no me he sentido alejada. Entonces yo creo que, vale, a lo loco no,
pero la tecnología está ahí. Yo creo que es una buena herramienta, usémoslos con cabeza. No eliminan al profesor, ni mucho menos, y yo creo que la integración, pues yo creo que sí que puede ayudar a un avance. Bueno, yo quiero intervenir otra vez porque lo del espacio virtual cercano sí que me llega un poco al corazón. Yo hace 15 años tuve una experiencia con Argentina para hacer formación online y la verdad es que fue complicadísimo. ¿Por qué? Por la especificidad del tema. Corregir proyectos en diferido sin el contacto directo es casi imposible. Por dos razones. En primer lugar, porque al hacer un proyecto, un alumno muestra su visión del mundo a través del mismo, se descubre mucho, se ve mucho de la persona y hay una relación entre profesor y alumno de conocimiento mucho más honda. Pero a veces la intervención directa, como el concierto de música en directo, aporta muchas cosas, sea desde el tono de voz, sea la especificación de la línea, el punto, el aspecto, que por escrito es imposible. Incluso las palabras malsonantes también son imposibles por escrito. Cuando en directo, no digo que se utilicen, pero que se usan tonos para hacer llegar un mensaje. Sobre todo porque considero siempre que la formación necesita del contacto. Aunque la podamos aminorar, siempre necesita del contacto. Y en el caso de estos conocimientos o de esta forma de aprender tan directa, de aprendiz maestro, que muchas veces se aprende viendo cómo dibuja otro o viendo cómo está razonando y exponiendo las cosas en tiempo real, es imposible hacerlo de otra manera. A lo mejor algún aspecto de ciertas enseñanzas. Por esto esta cosa de lo virtual me parece que hay que ponerla en su justo término. Yo solo quería también decir que a mí lo que más me ha dado resultado como innovación educativa, aunque la universidad no lo reconozca como proyecto de innovación educativa, ha sido lo que se llama orear a los alumnos, que más o menos viene a decir que es sacarles por ahí. Un antiguo profesor indicaba a sus alumnos que si querían hacer una revisión de sus exámenes en arquitectura viniera con un amigo de arquitectura. Y entonces la tristeza se le puso de manifiesto cuando no iban a revisar los exámenes porque no tenían amigos. Entonces, dentro de la escuela. Para mí uno de los objetivos ha sido crear la conciencia de grupo o de clase, de aula. Y para eso las salidas, por ejemplo, no necesariamente con coste económico, como ha sido ir a ver los tratados de arquitectura de la biblioteca histórica o ir a la exposición de Gaudí o ir a ciertas actividades todos juntos, ha creado una conciencia más de grupo para el trabajo colectivo, porque a veces se corrigen entre ellos públicamente en las clases, es decir, para crear otro ambiente. Eso es lo que más me ha resultado y me parece que es innovación educativa tan importante o más como puedan ser las TIC. Y creo que por ciertos aspectos de esos, frente a este individualismo feroz que introducen las nuevas tecnologías, habría que ir en los tiempos futuros, de crear una sensación más social y colectiva, porque como decía un antiguo título de la Bienal de Venecia, en el contacto directo muchas veces se enseña más de ética que de estética. Sí, había dos palabras pedidas, una aquí, otra en la segunda fila, aquí, Alfredo.
Hola, buenos días. Bueno, quizás a mí me toca hablar después, pero como va sobre otro tema, a ver, yo, me perdonaréis, pero con toda la modestia posible, yo creo que es una equivocación plantearse las cosas como si TIC sí o TIC no. O sea, es que yo creo que no es ese el debate, ni tiene que ser esa la discusión. Es decir, es como quizás hace un año o así, en una televisión, en un debate de por la mañana, informativo, es decir, una cosa seria, no estas tertulias que a veces abundan, la pregunta era: ¿son las TIC imprescindibles para enseñar o para aprender? Pues la respuesta iba implícita en la pregunta. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora bien, ¿pueden ayudar a aprender o a enseñar mejor? Y la respuesta también es por supuesto que sí. Y depende de cómo lo hagas. Ya alguien ha mencionado antes que se pueden hacer las cosas bien y mal. Claro, lamento mucho tu experiencia virtual, la lamento, y es una experiencia virtual fallida, como te puedo explicar 25 experiencias presenciales fallidas también. Eso también es verdad, las podemos relacionar. Es decir, todo el mundo puede hacer las cosas bien o las puede hacer mal. Lo que probablemente no se puede evitar es que eso está ahí y de alguna forma tenemos que analizarlo. Y probablemente si es un recurso que tenemos a nuestro alcance, también será importante poder analizarlo desde una perspectiva crítica y poderlo utilizar, ¿no? Porque vamos a cambiar de tercio y vamos a ponernos en la piel de alguien muy, muy respetable, a veces incluso más, desgraciadamente, que un docente, ¿no? Al menos para nuestra sociedad. Vamos a ponernos en la piel de un cirujano. Un excelente cirujano, quizás el mejor cirujano, puede obviar los avances de la tecnología, puede prescindir de utilizar la tecnología porque él ya lo hace bien y lo hace como debe hacerlo, y además sus pacientes sobreviven y están contentos. Puede evitar usar una laparoscopia que limita la recuperación de un paciente a 2 días en lugar de 10 o de 2 semanas. ¿Puede evitarlo por muy bien que esté operando? ¿O puede evitar operar a kilómetros de distancia a un paciente por una cuestión de vida o muerte, como ya se ha hecho desde hace 12 o 15 años, no solamente en Canadá y en Australia, sino también en las Islas Baleares, donde el cirujano operaba desde la ciudad de Barcelona a un paciente que estaba en Mallorca? Eso también lo ha permitido la tecnología, porque se ha utilizado adecuadamente y porque se ha visto desde un punto de vista crítico que también era posible. Desde esa perspectiva yo creo que la discusión no tiene que ser si sí o si no, ni ponernos en unas posiciones, digamos, en un extremo o en otro, sino buscar cuáles son los mecanismos que nos pueden ayudar mejor a desarrollar aquello que nosotros ya hacemos bien, que ya sabemos hacer, y cómo podemos potenciar aún más los resultados que podemos obtener. Para nosotros como docentes, pero no lo olvidemos también para nuestros estudiantes, porque por su cuenta también pueden aprender si les damos las indicaciones necesarias y oportunas para que lo hagan. Lo decía porque, como eso seguramente después no lo discutiremos, creo que también está bien observar que creo que nos tenemos que poner en un punto de equilibrio en ese sentido, porque si no sería muy fácil. De hecho, lo más fácil es ponerte a un extremo o ponerte a otro, pero tampoco resuelves ningún problema entonces, ¿no? Gracias. Sí, bueno, de hecho, solo un breve comentario que es: he oído esta vez la palabra recurso, hasta ahora oía mucho herramienta, he oído la palabra recurso, y es muy claro, la palabra recurso en la RAE viene de una manera muy sencilla, dice que es un medio de cualquier tipo al que uno acude en caso de necesidad para lograr un objetivo. Es decir, al que uno acude en caso de necesidad. Es decir, si las cosas funcionan bien y no hay necesidad de mejora o no hay necesidad de tal, pues no es imprescindible, efectivamente. Ahora, si uno no está funcionando y ve una oportunidad para que eso funcione o mejore, pues acudirá al recurso. El problema es que a veces, efectivamente, esa atracción de la luz, de la que hablaba Bartolomé, hace que mucha gente dé el salto primero por el atractivo del envoltorio al recurso sin tener muy claro si lo necesita, si necesita cambiar las cosas o si le va a resultar útil para mejorar algo. Entonces es cuando el sistema empieza a ser perverso. Pero efectivamente no es un sí o no, sino es lo que funciona, funciona. Cuando me hace falta otras cosas, si estoy al día de lo que hay, quizás pueda ver que algo de lo que hay sí me puede ayudar en algo que yo quiero hacer. O, después de verlo, tengo claro que no me sirve nada para lo que yo quiero. Había una palabra pedida de Alfredo y también de Bartolomé en el orden que solo quería hacer un comentario rápido respecto a la última intervención y
y lo que se está comentando respecto, porque creo que lleva implícitas dos temáticas muy importantes. Una, el tema de las TIC. Y yo me voy a poner de ejemplo. Quiero decir, yo no domino la grafía, pero sí el trazo, por ejemplo. Gracias a que llegó esta máquina y otras como esta que hemos tenido antes, mi capacidad para construir texto se incrementó muchísimo. Claro, sin embargo yo desde muy pequeño he dibujado bien, he pintado bien, no lo he desarrollado en exceso, pero mi pregunta es, en el momento que bueno, si yo no hubiera dibujado bien, recuerdo que cuando terminé el bachillerato me dijeron, ¿por qué no haces arquitectura? Si yo no hubiera dibujado bien, me tendría que haber aguantado sin hacer arquitectura, por ejemplo. Quiero decir, hay gente que no tiene la capacidad del trazo, no son capaces de pintar. Les pones delante de un recurso y hacen verdaderas maravillas algunos. Porque, bueno, lo que sí que sabemos es llenar espacios, pilser, espacios en un sitio. Eso creo que es una síntesis de muchas de las cosas que se han dicho respecto a la importancia que tiene la ayuda, el recurso. Pero ha dicho la compañera una cosa fundamental y a la cual me apunto y creo que es la vía por la que tendremos que trabajar. Y es todo lo relacionado con la metodología. De hecho, la introducción de tecnología, yo llevo trabajando bastantes años ya en ese tema, tiene todo un grupo de gente asociada a la integración de tecnología a partir del planteamiento del uso de esa tecnología, del desarrollo de metodologías parecidas a esta. Hay veces que la tecnología también ayuda al desarrollo de esas metodologías de orden colaborativo, ¿no? Y eso sí que es fundamental. Claro, tendríamos que estar todos de acuerdo en ella, porque el problema está en que en un grupo, en una titulación, un profe utiliza esas metodologías y el profe de al lado no solamente no se pone de acuerdo, sino que contrapone metodologías. Y hay a veces que las mismas metodologías, por muy buenas que sean, van y se pisan encima de la otra. Es que hay una parte de metodología, que es lo que dice la compañera, de lo que uso en mi clase y me va bien, y después otra parte de la metodología de lo que tendría que ser la organización interna de los procesos de formación, que, ojo, que todos tenemos los mismos alumnos, somos diferentes profesores y parece que solo tenemos nuestros propios alumnos, ¿eh? Y hacemos con ellos solo lo que nos da la gana, ¿no? Carga de trabajo, tareas, todo eso habría que reorganizarlo, pero bueno, gracias. Gracias. Yo solamente abundar un poquito en que creo que innovación docente, como ya se ha apuntado, no es sinónimo de TICs, de uso de las TICs. Hay muchas otras opciones y posibilidades y a lo mejor la tecnología nos arrasa. Como ha dicho el compañero, yo que soy docente en la Facultad de Medicina, si habéis ido al médico últimamente, tanto en primaria como en los hospitales, está atado al ordenador y tiene que teclear la historia. No tiene la opción de elegir, no puede escribir la historia a mano. No tiene una secretaria o un secretario que eso lo digitalice, ya lo tiene que escribir. Y yo pasé por una consulta en la que me exploró 5 minutos y pasó 20 tecleando lo que había explorado una persona ya de una cierta edad. O sea, hay determinadas profesiones que no se pueden negar, igual que hay determinadas aficiones que tampoco nos podemos resistir a la tecnología. Si yo quiero ver películas en casa, no puedo seguir atado al VHS, porque no tendría las películas actuales, modernas, me quedaría anclado en un determinado año. Entonces, dicho eso, yo creo que el mundo virtual, en eso no estoy de acuerdo con lo que has expuesto tú, es extremadamente personalista. Yo he conocido personas a través de cursos virtuales maravillosas, siento una cercanía tremenda, como ha dicho la ponente desde Burgos. Doy algunos cursos completamente online y luego cuando en congresos me he encontrado con esos alumnos, la gente ha venido a saludarte, a abrazarte, a decirte que estupendo. Sientes esa cercanía, no tienes a la persona a la cara, aunque hagas videoconferencias, eso está claro, pero la cercanía existe, se pueden establecer vínculos a través del mundo virtual y no hay polos. Yo creo que hay cursos completamente virtuales, de los MOOCs nos hablarán esta tarde y sus utilidades o no, hay cursos completamente presenciales, existen los caminos medios, no debemos
ser talibanes, yo creo que de ningún extremo, porque casi para todas las titulaciones tenemos caminos medios. Yo cuando llegué con muchas ínfulas, porque cuando llegué a la Universidad de Valladolid venía de un hospital muy potente en inmunología, llegué con unas pretensiones de enseñar todo lo que yo sabía a los alumnos. Al tercer día me llamó el jefe de estudios al orden y me dijo: no se están enterando de nada. Y bueno, pues al cuarto día hice una obra de teatro y les expliqué con una representación en clase lo que era una transmisión de señales dentro de una célula. Eso fue innovación y no usé las TICs. Yo creo que en arquitectura podéis hacer, o hacéis seguro, aprendizajes basados en proyectos, y podéis hacerlo en el papel y con libros, y lo podéis hacer en el ordenador y colaborativo con Google Docs. Todo es posible. O sea, es la misma herramienta, el aprendizaje basado en proyectos se puede hacer con TICs y sin TICs. Entonces, bueno, pues hagamos el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que realmente al arquitecto le va a interesar para el futuro. Gracias.